La palabra del Señor, que ustedes saben, estamos enseñados a que sea profunda, categórica y contundente. Amén. ¿Cómo ser espirituales? ¿Cómo ser espiritual en tiempos escatológicos? Hoy vamos a hablar de tiempo, hoy vamos a hablar de reloj, hoy vamos a hablar de estos temas tan importantes para la vida de nosotros, y vamos a destapar o vamos a poner sobre la mesa conceptos muy interesantes, ¿ok? Entonces les voy a pedir que abran sus Biblias en Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Hechos 1, 6 al 11. Hoy vamos a hablar de Kairos y de Cronos, ¿sí? Y mientras se encuentran el texto bíblico ahí en sus Biblias, Hechos 1, 6 al 11, queremos saludar a los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional a través de Perseveranza, Bello, que para ustedes también anhelamos que sea una bendición muy grande nuestro tema de esta oportunidad. Leo en favor de ustedes el texto sagrado, dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciéndole a Jesucristo, al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los cronos, tiempo, o las kairos, sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es un texto que en la parte final sirve hasta para una santa cena. Oremos. Señor, gracias por reunirnos. Nos hace mucha falta los ausentes, bendecimos los presentes. Gracias por toda la congregación de Perseveranza Bello. Bendice, Señor, de una forma especial, Padre bueno, nuestro oído, para que escuchemos, para que podamos oír tu palabra, hacerla realidad en nuestras vidas. Que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, Señor, para crecer un poco más a la estatura de la plenitud de Cristo y poner así los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe doctrinal cristiana. Quedamos en tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Tremendo tema. Casi siempre en el mes de enero, comenzando año, nos hacemos muchas preguntas. ¿Y este año qué? ¿Se va a parecer al otro, al pasado? ¿Este año qué? ¿Voy a lograr los objetivos, las metas, los anhelos, los propósitos? ¿Este año qué? ¿Será que quedo en embarazo, sí o no? ¿Este año qué? ¿Será que compro o no ese carro, ese apartamento? ¿Este año qué? ¿Será que sí hago ese semestre de estudio? Son tantas preguntas que nos genera el mes de enero. Pero todas esas preguntas, proyectos y anhelos están en un contexto que se llama tiempo. Tiempo. Y quiero proponer la siguiente tesis. La Biblia hace diferencia entre el tiempo de Dios espiritual y el tiempo del hombre material. En el cielo no hay tiempo, en el cielo no hay reloj, allá no vamos a tener problema con los relojes, que cámbiale la pila, que el péndulo no se mueve, todas esas variables que estamos luchando con ellas en nuestro contexto. No, en el cielo no hay tiempo, para Dios no hay tiempo. Es más, el salmista Salomón y Pedro afirman que 1000 días para nosotros es como un día, y un día es como 1000 días para Dios. Conclusión: para Dios no hay tiempo, ¿sí? Y nosotros a veces queremos meter a Dios en nuestro reloj. No es así. Los que tenemos que hacer un esfuerzo y meternos en el reloj de Dios somos nosotros. ¿Y cómo se sabe cuál es el reloj de Dios? Miren el relato bíblico.
le preguntan a Jesús ya en el acto de graduación. Este es el acto de graduación de los discípulos. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, en este cronos, en el tiempo de nosotros? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, y en el original griego ahí es cronos, reloj humano, o las, muy interesantes, sazones. Me parece ser que Jesús introduce un concepto muy moderno en la teología de la iglesia nueva que está acabando de fundar Jesucristo, y es la palabra sazón. La palabra sazón es kairos, y es como si Jesús dijera, mi Padre nos va a dejar a través del Espíritu Santo ver un poco el reloj de Dios. ¿Ves? Está el cielo que no tiene tiempo, está la tierra donde hay un tiempo espiritual, una ventana espiritual de tiempo que se llama sazón o kairos, por donde nosotros nos podemos asomar. Sí, es como si tuviéramos los pies en el cronos, el reloj de nosotros, pero nos podemos asomar al kairos de Dios, al tiempo de Dios, que eso es espectacular. Luego del kairos de Dios espiritual, que el Señor nos lo permite a través del Espíritu Santo, aparece el tiempo de nosotros, el tiempo cronos, los segundos, las milésimas de segundos, los minutos, las horas, los días, los meses, ¿sí? Todas esas variables están frente a nosotros, todas esas variables. Pero ¿qué pasa con nuestro tiempo? Es estresante, es agobiante, es enfermante. Ese tiempo de nosotros, cronos, es una cosa impresionante de opresivo. Nos oprime mucho. A veces uno escucha comentarios como este: qué rico, yo necesito un día de 30 horas. Imagínese usted. No, yo necesito una semana de 10 días. Queremos ampliar el tiempo, queremos envasar el tiempo, queremos vender el tiempo, no, muy difícil. Y ojo con esta perla. Ya les hablé, cielo sin el tiempo de nosotros, kairos, que es un pedazo de tiempo del cielo para que entendamos, cronos de nosotros, el reloj de nosotros, y en el infierno sí hay tiempo. Parte del castigo en el infierno, parte del suplicio de estar en la Gehenna, en el Abadón, ¿sí? la Sheol, en el Sheol del infierno, es que parece ser, según lo que uno observa en la historia que Jesús cuenta del rico y Lázaro, en el infierno sí hay tiempo. Usted se imagina uno con el concepto de tiempo en un lugar donde solo hay fuego, donde hay gusanos, donde hay todas esas variables, y uno queriendo que el tiempo pase rápido. Y sí, el tiempo sí pasa, pero nunca se acaba. Estamos hablando de eternidad de sufrimiento, mientras que en el cielo es eternidad de bendición sin tiempo, sin ese concepto, para que no haya estrés. Eso es lo que vamos a estudiar o a escuchar a manera de predicación, con algunos atisbos de charla, de conferencia, de clase. No importa cómo lo tomemos, lo importante es que entendamos y me respondan la pregunta, ¿en qué tiempo pienso vivir el resto de mi vida? ¿En el tiempo kairos de Dios o en el tiempo cronos de material de esta humanidad? Entonces, dejemos allí nuestra introducción. Vamos al primer punto de nuestro material. Asertivos de las sazones del kairos de Dios. Asertivos. Como les decía al inicio, el kairos es un tiempo espiritual, porque la palabra sazón, según el original griego, es como una oportunidad para que te asomes. Es una oportunidad para que te muevas en ese ambiente espiritual, y es un privilegio que solo lo tenemos usted y yo. ¿Sabe a través de quién? Del Espíritu Santo. Porque no olvidemos el texto inicial. No les toca a ustedes, no se me estresen tanto, no se me pongan tan rígidos, dice Jesús a los discípulos, con los tiempos, porque es complicado. Si es el kairos, no es fácil entender toda esa
magnitud tan grande de Dios. Y si es el Cronos, es muy estresante. Pero, oígase pero al comienzo de la lectura, de la predicación, de la disertación: recibiréis el Espíritu Santo. Es más importante que reciban al Espíritu Santo, que les va a ayudar a entender el Kairos y el Cronos, a que estén estresados con el reloj. Si nosotros tuviéramos la comunión que tenemos con un reloj de pulsera o el reloj que aparece en nuestros celulares, si consultáramos tanto el reloj del celular, como si consultáramos al Espíritu Santo tanto como consultamos el reloj del celular, la comunión con el Espíritu Santo sería magnífica. ¿Cuántas veces miramos el reloj en el día? El reloj de pared, el reloj de pulsera, el reloj del celular. ¿Cuántas veces? Todo el tiempo igual funcionando. Estamos en función del reloj, del Cronos. Y dice Jesús: cuidado, hay algo más importante que eso: el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo vamos a movernos con más tranquilidad en el Cronos. Con el Espíritu Santo vamos a entender las sazones. Porque el Cronos es como el presente tirando a pasado. El Kairos es el presente tirando a futuro. Eso es lo que logramos con el Espíritu Santo. Hablando de eso, Jesús en su sermón escatológico de Mateo capítulo 24, 25, 26 y hasta 27, nos habla de 4 ejemplos para entender tanto el Cronos, reloj nuestro humano, como el Kairos, el reloj espiritual eternal de Dios, ¿sí? Como aparece en el material. El primero de ellos es como en los días de Noé. Jesús nos enseña eso en su sermón escatológico, como en los días de Noé. Lo sabemos. Estuve con la familia la semana pasada en un pueblito llamado Santa Fe de Antioquia, descansando un poquito porque tenemos la visita de la hermanita menor que vive en España, y en las noches veíamos películas cristianas y una de ellas fue Noé. Muy interesante la propuesta de la película, pero la manera como Dios protegió lo básico de la humanidad, las familias, los animalitos, mientras que el resto de la humanidad era tanto el pecado de la humanidad que no había nada que hacer, había solo que destruir y arrancar casi de cero. Y este tema de Noé nos debe recordar que estamos viviendo algo muy parecido. La moral del ser humano de hoy no tiene presentación. Por ejemplo, acusan a Israel de cuestiones morales. El término técnico es de una guerra inmoral. ¿Cómo es el término? Se me está escapando. Si don Omar se acuerda, de lesa humanidad, ¿sí? De lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, porque atacó a Palestina. Pero nadie dice que Rusia está produciendo los mismos crímenes de lesa humanidad con Ucrania. Explíquenos eso, pues. O sea, o el rasero es para todos o no hay rasero para nada. Y así sucesivamente puedo ir colocando ejemplos, pero esos son 2 ejemplos muy fehacientes a nivel mundial de que la moral del ser humano no hay de qué hacer nada, como en los días de Noé. Entonces, ojo, para abrir los ojos espirituales y pensar qué es lo que estamos viviendo. Y la gente está hoy distraída, que da miedo. Casi que uno, como ministros de la palabra de Dios, se veía gatas para sostener la estabilidad de la iglesia los domingos, en Navidad y en enero, porque se desestabiliza toda la iglesia, porque todo el mundo está paseando, todo el mundo está ocupado, todo el mundo está comprando, todo el mundo está ocupado, como en los días de Noé. Y estas capillas bonitas, improvisadas, con mucho amor para reunirnos, se convierten en pequeñas arcas que están esperando que lleguen las personas y se congreguen en ellas. Ojalá enero no se nos haga muy largo, porque necesitamos volver al arca, por muy ocupados que estemos, y buscar la presencia del Señor. Sigue diciendo Jesús en Mateo 24, 43 en adelante: como el padre de familia y el siervo fiel. Aquí ya Jesús dice, ya Jesús habló de la sociedad en pleno,
ahora vamos a hablar de la célula que compone la sociedad, la familia. Y hay dos elementos. Número uno, la familia que hay que proteger, la familia que hay que cuidar. Eso se llama kairos. Si usted encuentra un hombre o una mujer que ame, cuide, sustente, proteja un hogar, es un hombre o una mujer con reloj kairos de Dios. Porque cuando uno cuida la familia, está cuidando la creación perfecta de Dios desde Edén, ¿sí? Pero cuando uno encuentra a esas mujeres, esos hombres que les da lo mismo 8 que 80, los que llaman, levanten la mano a los solteros felices, levanten la mano a los solteros felices, que no creen en la familia, esos están viviendo del cronos. Esos están viviendo en el cronos humano, ¿sí? Y tienen un pie en el cronos del infierno. El tiempo de ellos material, el tiempo de ellos en esa actitud peligrosísimo, peligrosísimo, queridos hermanos y amigos que nos están escuchando. Recuerden el tema inicial que nos compete y nos estamos compartiendo, cómo ser espirituales en tiempos escatológicos. Una manera de ser espirituales es consígase el reloj el reloj kairos de Dios. Hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Todo el mundo está pendiente del último iPhone. Todo el mundo está pendiente del último Android. Todo el mundo está pendiente de la última tecnología. Qué rico que dentro de todas esas prioridades estemos pendientes del último reloj espiritual para conocer las cosas de Dios. ¿Sabe cómo se llama? Kairos. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Y es gratis. Hay gente que le mete 7 millones de pesos a un celular. ¿Sí? Imagínese usted. Y lo pagan todo el año. El reloj del Espíritu Santo es gratis y nos muestra el futuro, nos muestra el corazón de Dios. Entonces, volviendo al texto del sermón de Jesús, siendo asertivos, siendo inteligentes, pendientes, como dice Jesús, no les toca a ustedes estar estresados con este tema, más bien, básense en el Espíritu Santo para que entiendan los tiempos de Dios. Número 1, el arca de Noé. Número 2, las familias. Las familias. Entonces, cuidar las familias como el padre de familia que está pendiente de que todo marche bien. Y otro elemento de la familia que toca Jesús ahí en el sermón escatológico es la mayordomía de la familia. La mayordomía de la familia. Yo no sé si ustedes no advierten, hablemos de Colombia para no irnos muy lejos. Yo creo que la pandemia nos preparó, esperamos que nos haya preparado para los próximos 4 años que hemos comenzado a vivir en el momento administrativo que estamos teniendo. Yo no sé si ustedes no están sintiendo que ya un billetico de 50.000 pesos sale, así como cuando uno sale a hacer los mandados y va uno a la tienda a comprar cualquier cosita, compra uno 4 cosas y le devuelven a uno 2.000 pesos. Y uno queda así como, ¿qué pasó aquí? Estas 4 cosas costaron 50.000 pesos. Ojo con la mayordomía. Ojo con la mayordomía. Por Dios, deja de comprar más zapatos y más ropa que no le caben a ese closet. Yo no sé por qué nos encanta coleccionar zapatos, estilos, colores, amarraderas, chanclas, de todo, habiendo tanta necesidad, ni siquiera nos vamos lejos, en la misma casa. La ropa, a no ser de que usted le diga al Señor, bueno Señor, llegó el momento de bendecir al prójimo. Ustedes ocupen el 50% de su closet, done a personas que lo necesiten realmente, familias, etcétera, porque cuando uno hace eso, abre la ventana para que Dios traiga nueva ropa a ese closet. Eso sí es otra cosa. Entonces, la mayordomía, que Dios nos ayude como el siervo fiel a administrar bien la mayordomía de nuestros hogares, la privada, la personal. Que Dios nos ayude, querida iglesia. Tercero, parábola de las 10 vírgenes. Son los ejemplos de Jesús de cómo mirar el kairos, cómo plantearlo, las 10 vírgenes. ¿Y dónde está el énfasis? La llenura del Espíritu Santo. Les confieso, el Señor me regaló el año pasado, entre enero, febrero, marzo, en 3 meses, me regaló un libro sobre el Espíritu Santo.
más de 700 citas bíblicas de cómo entender la persona del Espíritu Santo. Hoy me hago preguntas, Señor, ¿cómo hago para entregarle este libro a la iglesia, al liderazgo, a los pastores? Y no solo cómo hago, sino Espíritu Santo, ¿y cómo hacemos para que se lea? Para que se lea. Si la gente cristiana leyera temas sobre el Espíritu Santo como devoran y consumen temas de teología de la prosperidad, la iglesia sería otra. La iglesia sería otra. Si nosotros, no tengo aquí la billetera, pero bueno, si nosotros amáramos al Espíritu Santo como amamos los billetes de 10.000, de 20.000, de 50.000, de 100.000, la iglesia sería otra. No hay mucho material que leer y el poquito que hay para leer nos da brega leer. Entonces, que Dios nos ayude con la relación del Espíritu Santo y nos parezcamos a las 5 vírgenes que tenían sus lámparas llenas, porque ya sabemos la historia de lo que pasó con las 5 que no tenían sus lámparas llenas. Y por último, en este tema, parábola de los talentos. ¿Cómo afrontar tiempos escatológicos? ¿Cómo vivir este 2024? ¿Cómo vivirlo? Parábola de los talentos. Tus talentos, tus dones, ¿cómo los vas a poner en funcionamiento en casa, en la empresa, en la iglesia? ¿Cómo los vamos a administrar? ¿Los conoces? ¿Los has explotado? ¿Los has ejercitado? ¿Qué vamos a hacer? Felicitaciones a Perseveranza Bello, porque va muy linda. Y estas reuniones así me recuerdan mucho el inicio del ministerio de su servidor hace 40 años. Así eran los grupitos que abríamos. Hermosos, y hoy son iglesias grandes, muy bonitas. Hay que seguir fundando iglesias. Y ayúdenme a orar porque estoy pidiéndole al Señor por una iglesia hermanita como esta en Buenos Aires, Medellín, San Javier, Medellín y en La Estrella, en el área metropolitana. Porque la idea es cubrir cuatro iglesias y dar el soporte administrativo, apoyo espiritual, preparación académica, impactos evangelísticos, sociales, etcétera, para que el evangelio siga creciendo. Dones, talentos, ¿cómo los vamos a poner en práctica? Para poder mirar asertivamente las sazones, el kairos. Muy bien, segundo, en estrecha comunión con el Espíritu Santo, ¿por el qué? Por el kairos, no hay de otro. Cuando Jesús dice, pero, no se preocupen por el reloj que tienen en la mano, no se preocupen por el reloj apocalíptico, o sea, sí es importante, pero hay algo más importante que eso, el Espíritu Santo. Ese pero es un contraste demasiado fuerte que no lo hemos explotado con la fuerza que se necesita. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si se me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La agenda, parte de la agenda del Espíritu Santo, kairos entre nosotros. De pecado, por cuanto no creen en mí, no creen, no tienen doctrina en Dios. De justicia, por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Es interesante que aquí justicia es doctrina practicada, ¿sí? Si no lo practicaron cuando yo estaba, ¿será que lo van a practicar ahora que voy para donde el Padre? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Nuestros errores, sana doctrina y un juicio eternal. Básico, es como lo básico que todo creyente debe tener en cuenta, y a veces da brega que eso sea así. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿sí?, Él os guiará a toda la que kairos, a todo el kairos. Es muy bonito porque nosotros podemos tener dos relojes. En esta mano podemos tener el reloj Cronos, está bien, necesario, hay que vivir el día a día, hay que movernos en una semana, en un mes, en un año, aquí. Pero a este lado hay que tener el reloj kairos, el reloj espiritual, el que me ayuda a mirar las sazones. ¿Qué son las sazones? Los señales en el cielo, señales en la tierra, señales debajo de la tierra. Es interesante que este telescopio James Webb,
bueno, no sé si se pronuncia así, pero allá arriba hay un telescopio supremamente interesantísimo afuera de nuestra Tierra, etcétera, y la capacidad de eso husmear hacia afuera, y lo que dicen los científicos, lo que ha descubierto, la grandeza del universo, es que se cree que sigue creciendo, ¿sí? Es impresionante uno poder analizar y pensar en lo grande que es. Nosotros somos, la Tierra es un grano de arenita en el universo, y nos creemos la última Coca-Cola del desierto, y nos creemos con derecho a darle órdenes a Dios. No, a mí me llama mucho la atención cuando el texto dice: y se acordó Dios de Israel y escuchó el clamor de ellos en Egipto. ¿Sabe por qué dice así el texto? Porque Dios está ocupando, administrando otros espacios, otros rincones del universo, y nosotros creemos que el universo gira alrededor de la Tierra, negativo en civil. Nuestro Sol es una pequeña estrella frente a miles, millones de estrellas. O sea, nosotros no nos podemos creer tanto por lindos o bonitos que seamos, ¿sí? Nosotros somos criaturas que debemos de darle al Creador su gloria y su alabanza. ¿Cuánto lo creen? Denle el aplauso al Señor. ¿Cómo entender todo esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo a través de la palabra, a través del texto sagrado, a través de los profesores, a través de los maestros, a través de la oración, a través del ayuno, a través de una buena Biblia para estudiar. Don Omar, no me deje olvidar para bendecir y colocar una Biblia en audio en cada familia de Perseverancia Bello, para que las personitas que por edad o por X motivo ya no puedan leer el texto sagrado, que lo escuchen, que pongan la Biblia en audio y escuchemos la Biblia en audio de una manera bien especial. Entonces, familia, queremos hacer énfasis en esto. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, no hay pilas para el reloj Kairos. Tu reloj Kairos puede estar en la mano, pero quieto, parado. ¿Para qué sirve un reloj sin la pilita? ¿Para qué sirve un reloj sin que el segundero dé vueltas, el minutero y el horario? ¿Para qué? De adorno en la mano. Ah, pero somos pendientes del Cronos, ese sí nos interesa. ¿Por qué? Porque ya viene la quincena, porque ya viene el mes, ya viene el cumpleaños, ya viene menguante, ya viene creciente, pero el reloj espiritual lo descuidamos, el Kairos. Necesitamos mirar el reloj Kairos del Espíritu Santo a través de él. Y tercero, vamos a mirar nuestro tercer elemento que nos ayuda mucho. Cuando usted y yo nos conectamos con el tiempo del cielo, que es relativo, que eso solo lo vamos a entender cuando tengamos cuerpos glorificados y mentes glorificados, el tiempo del cielo con el Kairos de Dios entre nosotros, nosotros tenemos que tener una sintomatología. Si el reloj Cronos nos produce estrés, opresión, depresiones, hay gente que el reloj, hay personas que el psicólogo le dice: usted no puede tener relojes en la casa, quítele los relojes a esa persona, que no mire la hora, porque eso está enloqueciendo a la persona, y hay que sedarlo para que crea que si está de día, esté de noche, y al revés, a ver si lo recuperamos, ¿sí? Eso pasa con el reloj nuestro humano, en nuestra dimensión como humanos, pero en el reloj espiritual de Dios hay una sintomatología que es muy hermosa y se llama gemir. El gemir. ¿Cómo así? Miremos lo que dice Romanos 8:1 al 27. Gimiendo en el Kairos con la naturaleza y el Paracletos. Paracletos es el concepto Espíritu Santo en griego original, que significa el consolador, el que nos cuida, el que nos guía. Y dice Romanos 8:1 al 27. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las ¿qué? Primicias del Espíritu Santo. Ojo que estamos en enero, y ese es otro tema muy hermoso que el pastor Omar nos trató hace 8 días. Las primicias. Que las primicias es otro elemento que nos dice: usted es espiritual, entonces usted tiene en cuenta a Dios para todo de primero.
como prioridad, como lo inicial, como el inicio de todo. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Hay que gemir espiritualmente. ¿Qué nos producen los gemidos? Las sazones. ¿Qué nos producen los gemidos? Las sazones. Si nosotros, por ejemplo, nada más ayer, antier, sucedió algo yendo Antioquia hacia Chocó. Llovió mucho hacia el Chocó, que el Chocó es uno de los lugares donde más llueve en el mundo. Así por aquí está haciendo verano y las personas tuvieron que parar porque comenzó a caer algo de tierra y no podían pasar. La fila de carros, impresionante. Y como estaba lloviendo mucho, muchos se salieron de los carros y se metieron a una casa. Más de 50 personas en una casa. Y resulta que el derrumbe no era ese pedacito. Se vino otro tajo más grande y se llevó todos los carros, se llevó la casa, hasta anoche llevaban 34 muertos. Más de 50 desaparecidos. Cuando uno lee una noticia de esas, uno ¿qué dice? ¿Más aire para el resto de los que estamos vivos o qué? ¿Qué pensamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos duele o no nos duele? ¿Nos duelen los muertos en Palestina, sí o no? ¿Nos duelen los muertos en Ucrania, sí o no? ¿En Rusia, sí o no? Nos mueren los muertos en Israel, nos debe de morir. Si a nosotros no nos duele la muerte de las personas aquí mismo, a nuestro alrededor, entonces tenemos nuestra conciencia cauterizada y es una muy mala noticia. Hay que gemir porque las sazones, ver las sazones, el clima, como se está yendo a los extremos, las hambrunas, las pestes. Se cree que el COVID sigue suelto y sigue haciendo estragos, pero ya de bajo perfil, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque la que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo que. Lo bonito del creyente es que nuestra esperanza sí tiene ventanas kairos. Cuando uno le dicen, hay un paraíso, y uno se lo imagina, se lo sueña, es una cosa, pero otra cosa es que yo en el espíritu, orando, me asome por la ventana del tiempo de Dios y Dios me muestre ese paraíso. Eso es muy diferente a imaginármelo nomás, que es lo que está diciendo aquí Pablo. No nos imaginemos solo esa esperanza, sino que creámosla por fe. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra oración está basada en el cromos. Nosotros muchas veces oramos es por el paseíto dentro de un mes, por la graduación dentro de un semestre. O sea, nuestra oración siempre está basada al reloj humano. Pero qué bueno que nuestra oración también empiece a ser espiritual. Señor, bendigo las bodas del Cordero. Me imagino, Señor, vistiéndome de las vestiduras blancas, que ese blanco no existe en la tierra, para heredar el reino de los cielos por la eternidad. O sea, qué bueno que empecemos a orar más espirituales. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué? Con gemidos indecibles. El problema es que a la iglesia cristiana se le olvidó gemir, o nunca ha gemido, porque estamos muy ocupados construyendo templos inmarcesibles, impresionantes, grandes, buen sonido, un buen espectáculo, un buen show, un buen coro, buenos músicos. O sea, estamos invirtiendo en lo que entra por los ojos físicos cronos, pero espiritualmente la iglesia no está gimiendo. No estamos cayendo de rodillas, no nos estamos humillando, no estamos buscando el rostro del Señor mientras pueda ser hallado como tiene que ser, indistintamente si el piso es de mármol o es de tierra. Pero hoy en día, como escuchaba de mi mentor actual, el pastor Ramiro, que nos predicaba y nos dice que al cristiano no me gustó la alabanza. ¿Y quién le dijo a usted que la alabanza es para usted? ¿Quién le dijo a usted que la alabanza y los cantos y lo que se adora es para usted? No, es que a nosotros poco o nada nos interesa que a usted le guste. Lo importante es que le guste a Dios, porque sale de corazones sinceros y agradecidos. ¡Amén! ¡Denle un aplauso al Señor! ¿Qué
los cultos de ahora giran alrededor del creyente. Los servicios de ahora giran alrededor de la gente y no del motivo que nos genera ese servicio de adoración. Cuando se construyó el tabernáculo, se construyó alrededor de la comunión y adoración al Padre. Cuando se construyó el templo, giraba alrededor de adorar al Padre. Cuando se construyó la sinagoga, giraba alrededor de adorar al Padre, no a los que entraban ahí. Pero hoy en día los pastores, preocupados por las mejores sillas, las sillas más cómodas para que los hermanos puedan tirarse su motocito en medio del culto, porque son sillas tan cómodas que eso es uno predicando y esa hermana me está llamando. No me está llamando, sino que está cabeceando en lo cómoda que es la silla. Estamos preocupados que el aire acondicionado, una cosa está, mejor dicho, parecen aviones esas iglesias, pero una iglesia que no gime, no nos duele. Los ayunos casi no hay asistencia, las vigilias, pero al show principal, al espectáculo principal, a veces como si se revendieran entradas porque no cabe la gente. Gemir en el original griego es la idea de stenazó, y básicamente es como cuando a uno le da por... Yo no sé cuándo fue la última vez que usted lloró, pero lloró como con la boca del estómago, no con la boca del rostro, que uno queda así todo mimado, todo tocado. Eso es gemir. Eso es gemir. Hoy en día el cristianismo está distraído con teologías de la prosperidad, el positivismo y muchas otras que le dicen al creyente que somos hijos del Rey de Reyes y por lo cual debemos vivir como príncipes en gran prosperidad material, Cronos, y se ha descuidado la calidad espiritual de una forma vertiginosa y sin vergüenza del Kairos. Hoy en día no tenemos casi cristianos espirituales Kairos, sino muy profesionales Cronos. Grave de toda gravedad, querida iglesia. Vivir en estos tiempos escatológicos no nos obliga a vivir como pordioseros tampoco, en una opulencia distractora, sino en un punto de equilibrio, donde nuestras responsabilidades eclesiásticas no se difuminen y nuestro espíritu gima juntamente con la tierra y el Espíritu Santo por la redención de todos y toda la justificación de Cristo en la cruz, Kairos eternal. Vamos a concluir. Si no, aquí consultando el Kairos, vean. Muy bien. Mateo 25, 44 en adelante sigue diciendo: entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, Cronos, y los justos a la vida eterna, Kairos. Eso está en el sermón escatológico de Jesús de Mateo 24, 25, 26. Es impresionante que Jesús narre ese texto ahí. Y ahí es cuando Jesús dice: vengan benditos de mi Padre a la derecha, porque tuve hambre y me disteis de comer, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel, me visitan. Está hablando de una iglesia sensible espiritual. Cuando usted visita a un enfermo, usted está gimiendo con el Espíritu. Cuando visitamos a alguien en la cárcel, estamos gimiendo con el Espíritu por esa persona en la cárcel. Cuando nos quitamos parte de nuestros atuendos, como les decía al comienzo, ese closet lo depuramos y obsequiamos esa ropa y cubrimos la desnudez de alguien, no necesariamente es directamente, pero le cubrimos la necesidad de su ropa a una persona. Jesús está pendiente de todo eso para el juicio del gran trono blanco. Entonces, ¿cómo más gemimos? Porque no es solo llorar y tirarnos y desconectarnos de la vida real y llorar. No, gemir es eso. Cuando uno es capaz de dejar media comida para darle al prójimo la otra mitad, eso es gemir en el Espíritu. Por eso me encanta mucho esta presentación, porque presenta como una cruz
una cruz. Mateo 25, donde darte comer, darte beber, vestir, visitar, resulta ser obras de amor cristiano, cuando al hacerlas a estos pequeños se ve en ellos al mismo tiempo producimos la bendición del Señor. Y no esperemos hacer un grupo grande para pensar cómo vamos a hacer impactos sociales a las necesidades de las personas. Hay que gemir socialmente, hay que gemir evangelísticamente con la ayuda de Dios. Terminemos mirando estas características. Asertivos pues de las sazones kairos, sin descuidar el cronos. Yo no les estoy pidiendo que nos volvamos gnósticos, yo no les estoy pidiendo que nos volvamos, que nos desconectemos de la realidad y entonces ya creamos que flotamos como ángeles espirituales. No, no. Los pies en el cronos, pero nuestra mirada en el kairos. ¿Sí? Yo no te pido que los quites del mundo cronos, sino que los guardes de la maldad a través de la espiritualidad kairos. Relacionándonos íntimamente con el Espíritu Santo. No hay de otra. O sea, yo como teólogo a veces digo, Señor, estoy muy cansón con esto, pero la teología bíblica siempre lo lleva a uno a desbocar, a concluir, a llegar al Espíritu Santo. No hay de otra. No hay de otra. Tiene que ser así con el Espíritu Santo. Buenos mayordomos de lo material. Administremos bien lo mucho, lo poquito, lo bastante que Dios nos provee a través de una buena mayordomía. Bendecir el reino de los cielos con los talentos integralmente. Gracias por su diezmo, por su ofrenda, por su primicia. Gracias, poquita, mucha, como sea. Gracias para cubrir estos gastos, el refrigerio, viáticos para visitar a los enfermos, impactar una familia socialmente. Gracias. Gemir con la tierra y el Espíritu Santo en un contexto kairos clave, como lo ya hemos dicho. Testificar con las obras sociales y las misericordias de Dios. Testificar, no me cansaré de esto. Yo como teólogo, y respondo por lo que yo digo, la Biblia no tiene 2 testamentos. La Biblia tiene 3 testamentos. Ojo con lo que voy a decir, para que no lo tome como una herejía. La Biblia tiene 3 testamentos. Antiguo Testamento, profecía proclamada. Nuevo Testamento, profecía cumplida. Y el tercer testamento, profecía testificada, usted y yo. Si este libro no tiene nuestro testimonio, es otro libro más. Hay facultades de teología socialistas donde el libro está ahí para demostrar que no es la palabra de Dios, como otro libro más. Pero cuando yo comienzo a vivir kairosmente, cuando yo gimo con el contenido de este libro y lo vuelvo parte de mi vida y testifico con mi vida, empieza a ser la palabra de Dios. Hay Biblia satánica, pues no les digo todo. Hay Biblia satánica y parte sin novedad. Entonces, cuidado, el sentido de todo. En parte no hemos logrado mucho, hablemos solo de Colombia, no nos vamos para afuera. Creo que no pasamos del 3%. Y ahora en el 2030 vamos a cumplir 200 años de evangelización colombiana, trinitaria, y no pasamos del 3% de cristianos evangélicos en el país. ¿Por qué? Porque casi no testificamos del tercer testamento, testificando. Y cuando medio asomamos la cabeza es para malos testimonios, que es peor todavía. Enséñanos a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, que goces de la misma reputación que tienes en el cielo, aquí en la tierra. Eso significa santificado sea tu nombre. La gente puede santificar el nombre de Dios por nuestro testimonio o puede maldecir el nombre de Dios por nuestro antitestimonio. O usted y yo somos el tercer testamento de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Profetizando de manera testimonial los antiguos pactos de Dios, lo que acabé de enseñar. Y por último, conscientes de compadecer ante el trono del juicio eterno.
¿Saben usted y yo por qué tenemos fe? ¿Saben por qué usted y yo nos congregamos? ¿Saben por qué usted y yo buscamos de Dios, leemos la Biblia? Porque le tenemos temor a un juicio eterno. Y eso es así, así tiene que ser. Noé se salvó porque creyó que iba a haber un juicio, por eso se salvó Noé. Y así sucesivamente. Gracias a ustedes por congregarnos. Que Dios nos ayude a vivir en el kairos de Dios sin descuidar el cronos testimonial. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. No es complicada, no es complicada. Nosotros la volvemos complicada. Gracias, Señor, porque tú nos haces tan sabios a través del Espíritu Santo para entender el kairos de Dios. Ayúdanos, Señor, para que el kairos de Dios sea nuestra prioridad y no el cronos. Que el cronos se sujete al kairos, que lo material se sujete a lo espiritual y no al revés. Ayúdanos, Señor, a seguir viviendo en una tierra, en un planeta que cada día se vuelve más complicado, más difícil de vivir. Pero con tu bendición y el gemido del Espíritu Santo, ayúdanos a hacerlo de tal manera que podamos cumplir con tu voluntad, con tus grandes mandamientos. Ayúdanos a hacer ese tercer testamento testimonial, donde la gente diga, ahí va, la gente no diga, ahí va un evangélico caminando, sino que la gente pueda decir, ahí va un evangelio andando. Ahí va una persona que gime en el Espíritu y Dios lo usa para grandes cosas. Bendecimos a todos los amigos que nos escuchan a nivel nacional e internacional a través de nuestra página en YouTube, Perseveranza Bello. Glorificamos tu nombre y gracias por todos. Quedamos con tu bendición. Salimos a nuestros hogares, mas no de tu presencia, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.